Hola amigos, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a tener un tema interesante, un tema que me han consultado en varias ocasiones, donde me preguntan si podemos lograr que un negocio funcione, que sea rentable, sin suplementar nuestras vacas lecheras. Es una pregunta bastante difícil porque no siempre cuando tenemos vacas de altas producciones podemos trabajarlas sin suplementación. Pero hoy vamos a contar cómo funciona esta forma de producir sin suplementos y si realmente nos puede dar una rentabilidad o no en nuestras ganaderías. Bienvenidos. ¿Quieres desarrollar un proyecto ganadero? ¿No sabes cómo hacerlo? ¿Necesitas quien te ayude para evitar errores, para corregir los que ya has cometido y reconducir ese negocio? Nosotros en La Distancia tenemos un servicio muy económico que te va a permitir que podamos ayudarte a direccionar y a empezar tu negocio ganadero para que sea rentable, fructífero y exitoso. Contáctanos. Cuando nosotros hablamos de suplementar, generalmente lo que hacemos es dar concentrado a nuestras vacas lecheras. A la hora del ordeño, nosotros vamos a ordeñar esas vacas y vamos a dispensar un concentrado para que ellas bajen la leche y puedan producir un poco más de lo que normalmente producirían sin dar ni una gota de concentrado. Por lo tanto, de esta manera, producir la leche con vacas de altas producciones sin concentrado se torna bastante difícil. Recordemos que si las vacas que pueden producir esa leche con concentrado nos restan la mitad de esas producciones al no dar concentrado, si teníamos vacas de 40 litros, vamos a estar con vacas de 20 litros produciendo, 18 litros. Lógicamente, pues no solamente el concentrado va a permitir que podamos dar una buena producción de leche, también para producir leche hay que dar una buena ración de pasto, hay que tener los animales en condiciones y hay que dar, si tenemos algo a la mano, algo de suplemento. En el caso de que no pudiéramos dar suplemento, como es el caso del programa de hoy, que no quisiéramos dar concentrado, pues tenemos que recordar que si contamos con esas vacas de elevadas producciones o de altas producciones especializadas en dar leche, vamos a reducir en la mitad o un poco menos la producción si lo hacemos solamente a pastoreo sin dar ese suplemento o ese concentrado. Ya vamos abriendo el abanico de posibilidades y hablando de que nos vamos a la mitad. Tenemos la otra opción y la otra opción es conseguir vacas que son vacas que no se suplementan, es decir, vacas que producen poca leche, vacas de 7, 10, 12 litros que se pueden ordeñar con el ternero y que nos pueden dar esa leche sin darles una gota de concentrado. Son vacas quizás más económicas para comprar, que son vacas que están acostumbradas a darle a la cría la leche y de producir con la estimulación que ésta hace para la bajada de la leche. Esta es una alternativa, una posibilidad, ordeño con ternero para lograr esas producciones de leche sin tener que hacer un suplemento. Recuerden que ese tipo de vacas que ya vienen acostumbradas, que son poco lecheras, no tienen ningún problema en producir esas cantidades de leche con la base de la estimulación del ternero. Hablábamos anteriormente, las vacas de alta producción, si no les damos un suplemento, pues nos van a bajar más de la mitad o la mitad al menos de esas producciones que podrían dar con concentrado. También podríamos manejar esas vacas con ordeño con ternero. Podríamos solamente dejarlas que estén con el ternero y que nos den la producción de leche que ellas pueden darnos solamente en base de lo que esa estimulación y el pasto que puede ofrecer la finca les dé. Son las dos opciones que en este momento podríamos tener para producir leche sin dar suplemento. Ahora vamos a la parte donde analizamos qué es lo que nos está pasando. Las vacas que están acostumbradas a dar más litros de leche, las vacas de altas producciones, al no darles, ya hablábamos que bajábamos la producción lechera. Pero no son vacas que estén acostumbradas para este tipo de manejo, para este tipo de sistema. Y son vacas que si nosotros durante mucho tiempo las seguimos trabajando así, seguramente que sus producciones o la posibilidad de sus producciones de volverlas otra vez a subir si suplementamos, van a ser quizás menos las posibilidades. La vaca se va acostumbrando a las producciones, se va estimulando, se va retando con el concentrado que nosotros le vamos dando y a medida que va teniendo unas lactancias va aumentando. Lógicamente, después de pasar la cuarta, quinta lactancia, la vaca puede empezar a bajar esos picos de la lactancia y puede bajar
las producciones que tiene, a medida que se va haciendo mayor, que se va haciendo más vieja la vaca. Eso sin contar que la vaca pues pueda tener algún tropiezo de salud, algún problema que afecte las producciones de la vaca. Entonces, si nosotros realmente decidiéramos no suplementar nuestras vacas, realmente mi sugerencia sería que consiguiéramos vacas que fueran de menos producciones, que ya pudieran venir, digamos, entre comillas, con ese chip de poder producir bajo pastoreo, bajo esas condiciones, ese litro de leche. ¿Qué nos pasa en este momento? Si nosotros producimos un litro de leche sin suplementos, lógicamente la producción de ese litro de leche va a ser más barato, pero vamos a tener menos cantidades de litros. Nos obligaría a tener más vacas o nos obligaría a ejercer la posibilidad de hacer derivados con esos litros que nosotros producimos para lograr tener un tope o una estabilidad en la cantidad de ingresos que producimos por los litros de leche que nuestra finca va a dar. Posibilidades también tenemos cuando hacemos un ordeño con ternero, es que el ternero que nos está ayudando en todo el proceso va a venderse en el momento que ya se ha destetado, que la vaca se vaya a descansar, que se seque. Se puede vender ese ternero o esa ternera para que un tercero pues nos lo compre y nosotros generemos otros ingresos. No va a entrar todo el dinero por la venta de ese litro de leche, pero sí vamos a tener una entrada por la venta de los animales y otra entrada por los litros de leche producidos. Si hacemos lo que decíamos de los derivados lácteos, pues lógicamente el negocio va a ser mucho más redondo. Ahora, no quiere decir que si tenemos vacas de altas producciones y cambiamos a hacer un ordeño con ternero no suplementado, no podamos sostener esas vacas. Como les dije en su momento, seguramente esas vacas, si cambiamos la idea y queremos volver a suplementar, puede ser que ya no lleguen a las producciones que inicialmente nos podían dar. Cambiamos la dinámica de la vaca, hicimos que la vaca nos produjera menos, cambiamos su chip y lógicamente esa vaca le va a costar un trabajo si demoramos mucho tiempo en tratar de hacer el cambio nuevamente a suplementar para que esa vaca pueda producir. Lo más seguro es que no vuelva a aumentar esas cantidades, pero nos puede dar unas cantidades aceptables, adecuadas a un litro de leche vendido o producido mucho más barato y tenemos un margen de ganancia ahí. Si tuviéramos una gran lechería, una gran ganadería, seguramente se justificaría muy bien ir suplementando y producir ese litro de leche con unas vacas de alta producción con ese concentrado que estábamos dispensando. Pero hoy en día, con los costos del concentrado, con los manejos y sobre todo con los bajos precios de la leche, esta alternativa es una de las alternativas que más fuerza está cogiendo, que más ganaderías están pensando en desarrollar y en tener para producir un litro de leche a un costo mucho más bajo, que tenga un mucho más margen y que se pueda desarrollar un negocio lechero de esta manera. Entonces, la respuesta que desde el principio teníamos, sí es posible bajo estos condicionamientos y teniendo en cuenta que estas situaciones que hemos contado, narrado durante todo el programa, nos pueden pasar, nos pueden suceder y tenemos que tener en cuenta si estamos dispuestos a llegar a ese punto o si realmente antes de que tomemos la decisión de hacer el cambio, esto nos conviene o no. ¿Quieres aumentar las cargas en tu finca? ¿Tienes poco espacio, pero necesitas tener más animales para poder ser rentable? La alternativa es sembrar en tu ganadería bancos de semilla con pastos de corte. Nosotros tenemos diferentes tipos de semilla que ponemos a tu servicio para que puedas adquirirlas y establecer tu banco de semilla. Luego replicar ese banco de semilla y tener toda la comida que en tu finca necesita. Contáctanos. Si este programa les ha gustado, no olviden regalarnos ese like. Si les gusta nuestro canal, no olviden suscribirse. Los esperamos en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre, muchas gracias.